Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico para el día de hoy, que se titula Condiciones para ser bienaventurado. Esto es parte del Ministerio de Educación Cristiana para Adultos de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Y como siempre, nosotros estamos acostumbrados a ver un pequeño video que está directamente relacionada con la lección del día de hoy. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda.
de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La vida moderna se caracteriza por el exceso de trabajo, por la ansiedad, el estrés y hasta la depresión. La erosión física, moral y espiritual a causa de las drogas, el sexo y otros vicios perniciosos mantienen a mucha gente en la miseria y la desesperación. La Iglesia de Cristo tiene razones para sentirse victoriosa, porque en medio de las crisis, los cristianos somos un pueblo bienaventurado. La palabra bienaventurado significa afortunado y feliz, es decir, alguien que es sumamente bendecido. Es bienaventurado aquel a quien el Señor bendice de tal manera que eso le produce felicidad. Ser bienaventurados es experimentar la felicidad que viene por haber llenado el deseo del corazón de Dios, por haber realizado su voluntad. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestro estudio, valores que nos hacen bienaventurados, virtudes personales de la vida cristiana. Mateo 5, versículos del 1 al 6. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el escenario del Sermón del Monte, vemos a Jesús sentado a un nivel más alto que la numerosa multitud, rodeado por sus discípulos. Allí en un monte de Galilea estaba Jesús, el Señor y legislador de la iglesia, dando ordenanzas e instituyendo normas para la vida cristiana. Las bienaventuranzas y todos los mandamientos que aparecen en este sermón didáctico de Jesús son las leyes espirituales que Él dictó para ser y llevarnos a nosotros, ser salvos por su gracia y amor. Las 4 primeras bendiciones son de carácter personal y tienen que ver con las relaciones del creyente con Dios. Número 1. Los pobres de espíritu, porque reconocen la necesidad espiritual y se postran, humildemente ante el Señor. A Dios le agrada esa actitud. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Salmo 34, 18. La promesa para los que acuden a Dios de esa manera es ser dueños del reino de los cielos. Número 2. Los que lloran también pueden ser felices si su llanto están demostrando que en realidad están quebrantados de corazón y derraman su alma ante el altar para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellos recibirán consolación cuando permitan que el Espíritu Santo entre a su vida. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Él nos consuela, enjuga nuestras lágrimas y dirige nuestra alma contrita al arrepentimiento y la salvación. Número 3. Los mansos recibirán por heredad. Si se someten a la voluntad de Dios en todo, esta es una promesa para el milenio. Número 4. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que buscan la salvación por la fe. Jehová puso a la par estos 2 conceptos por medio del profeta Isaías. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación,
y mis brazos juzgarán los pueblos. Mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Isaías 51, 5 y 6. Somos saciados los que no tratamos de salvarnos por nuestra propia justicia, sino que esperamos decididamente en la justicia que es por la fe. Romanos 9, 30. Relaciones sociales del cristianismo en la iglesia. Esa la vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 5, versículos del 7 al 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las tres bienaventuranzas fueron las siguientes. 1. Los misericordiosos sienten una enorme felicidad en su alma cuando tratan a otros con la misma bondad con que Dios los ha tratado a ellos. Número 2. Los limpios de corazón. Ya han pasado por el proceso de reconocer su bancarrota espiritual. Se han postrado ante Dios con un corazón contrito y humillado. Han llorado a los arrepentidos y el Señor ha cambiado su lamento en baile. Por la gracia del Señor le han sido aplicados los méritos de la sangre del Cordero de Dios. Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1 al 7. Solo cuando hemos sido limpios de pecado, hemos sido hechos nuevas criaturas, podemos ver a Dios, su reino. Juan capítulo 3, versículos 3, 5. Número 3. Los pacificadores. Son llamados hijos de Dios, pues su naturaleza espiritual ha sido regenerada. Su corazón ha sido limpio y tienen su paz en su alma. El apóstol Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Solo un creyente salvo, perdonado y justificado tiene paz en lo profundo de su ser y se siente en la capacidad de proyectar esa paz a los demás. Valores que constituyen la firmeza del cristiano. Mateo capítulo 10, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las últimas dos de esta lista de las bienaventuranzas describen los valores espirituales que le dan firmeza al testimonio cristiano. Número 1. Los que padecen de persecución por causa de la justicia también son designados por Jesús como dignos poseedores del reino de los cielos, igual que los pobres de espíritu. La justicia es el evangelio de la salvación. El apóstol Pedro dijo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Número 2. Los que son vituperados y perseguidos por la causa de Cristo deben gozarse y alegrarse, porque su galardón es grande en los cielos. La causa de Cristo es el evangelio, de manera que hay mucha relación entre sufrir por la causa de la justicia y sufrir por la causa de Jesús. Debemos gozarnos porque Dios se glorifica en nuestro testimonio, fiel y digno. La segunda parte de nuestro estudio bíblico para el día de hoy se titula Actitudes para ser bienaventurados. Oír la palabra de Dios
y guardarla. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía esas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay gente que le atribuye a Satanás la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Mientras unos daban gloria a Dios y creían en Jesús, otros decían que Jesús actuaba por el poder de Satanás. Entonces Jesús les predicó y les probó que sus obras eran hechas por el dedo de Dios y que ciertamente el reino de Dios había llegado a ellos. Lucas capítulo 11, versículo 20. Muchos le atribuyen a María algún santo o las cosas que hace Jesús. Hasta el día de hoy hay muchos que tienen en gran estima a María, lo cual no está nada mal. Lo malo es que se le atribuya poder, una majestad y una posición que realmente nunca ha tenido en el plan de Dios para la salvación. Las bienaventuranzas es para el que oye y guarda la palabra de Dios. Jesús en ningún momento negó su Santa Madre, que fuera bienaventurada. Ninguna otra mujer había servido a Dios de manera tan especial como ella, pues fue el instrumento por el cual aquel verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículos 14. Jesús, al oír los elogios a su madre, respondió con vehemencia y autoridad: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que, si obedecemos la palabra de Dios, la dicha es nuestra. Ser fieles hasta la venida del Señor. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Otra actitud necesaria para que el cristiano sea bienaventurado y disfrute la dicha perdurable de los salvos es la felicidad. La venida del Señor está a las puertas. No hay tiempo que perder. El mandato de Cristo es el siguiente: estéis ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nos recuerda la actitud de un soldado o un centinela en pleno cumplimiento de su deber. El reino de Dios se caracteriza por la anticipación de estar siempre velando. Los creyentes debemos estar despiertos esperando el retorno de Cristo, listos para recibirlo, con las lámparas encendidas y con mucho aceite en las vasijas. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Los cristianos debemos estar en pie de guerra contra nuestro enemigo, el diablo. Él no duerme, sino que está siempre buscando la manera de sorprendernos en algo y hacernos fracasar. El triunfo más grande de Satanás es distraer a los cristianos para que no estén preparados para la venida del Señor. Seguir el ejemplo de Jesús en todo. Juan capítulo 13, versículos del 15 al 17.
Entonces, el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los discípulos estaban sorprendidos al ver a su maestro ceñirse una toalla a manera de sirviente. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Terminado aquel noble acto, Jesús les declaró que todo lo que había hecho era para enseñarle una lección de humildad, una lección de servicio y limpieza. En la vida cristiana, la obediencia y el anhelo debe ser nuestro deber para ser imitadores de Cristo en todo. Es deber de todo cristiano estudiar a fondo la palabra de Dios y analizar bien cada cosa que Jesús nos enseña con su propio ejemplo. Actos como la oración, la dependencia de Dios, la entrega al servicio y el amor a nuestros semejantes es el empeño que debemos tener nosotros para ganarnos el reino de Dios. Todos sus hechos que el Señor nos enseña con su ejemplo nos dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no es el que conoce la Biblia, es para que el que se somete a la voluntad de Dios. No ver para creer, sino creer para ver. Juan capítulo 20, 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás el Dídimo no estaba con los demás discípulos cuando Jesús se apareció en medio de ellos en el aposento alto, donde solían reunirse con él. Como los materialistas que solo aceptan como reales las cosas que puedan ser percibidas por los sentidos físicos, dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de su costado, no creeré. Jesús desafió a su testarudo discípulo diciéndole: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás exclamó: Señor Dios mío y mi Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro ruego al Señor debe ser que nuestra fe no falte y que podamos creer en Él y creerle a Él. El apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver unas preguntitas para validar si estuvimos entendiendo todos los temas que estuvimos tocando durante la mañana de hoy. Desde el punto de vista de Dios, ¿qué significa ser bienaventurado? Ser bienaventurado es experimentar la felicidad que viene por haber llenado el deseo del corazón de Dios y por haber realizado su voluntad. Explique, ¿por qué Jesús dijo que una persona pobre en espíritu podría llegar a ser bienaventurado? Porque tiene la posibilidad de echar mano de los recursos divinos, mas los orgullosos y autosuficientes pasarán y se hundirán con el mundo.
¿Qué respondió Jesús al oír, los elogios a su madre por tener un hijo como él? Respondió con vehemencia y autoridad: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón. ¿Cuál podría ser la más grande bienaventuranza? ¿Cuál sería? Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer en el Señor Jesucristo como el único Salvador es la más grande bienaventuranza. ¿De qué manera Cristo revolucionó el concepto de felicidad? El mundo cree el orgullo, el placer, la abundancia y el poder dan felicidad. Eso se cree. Jesús dijo que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que sufren, los misericordiosos, podrán ser realmente felices si buscan a Dios. Una bienaventuranza es una bendición que viene de Dios. En primer lugar, son bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos. En las bienaventuranzas, Jesús revolucionó el concepto de felicidad. El mundo cree en el orgullo personal. Jesús bendice la pobreza de espíritu. El mundo busca el placer. Jesús bendice a los frágiles. Se promociona la buena comida y bebida. Jesús bendice a aquellos que sufren hambre y sed de justicias. Después de cada bienaventuranza, Jesús hace una extraordinaria promesa. A los de corazón contrito y humillado se les dice que de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, ellos tendrán la dicha de ver a Dios. Jesús dijo que los verdaderos bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Lucas capítulo 11, versículos 27-28. Son bienaventurados también los que esperan vigilantes la venida de su Señor y los que ponen en práctica lo que han aprendido del ejemplo del Maestro. Juan capítulo 13, versículos del 13 al 17. Que el Señor nos ayude a conquistar todas las bienaventuranzas que hay para su pueblo. Así sea. Gracias, Señor, por haberme permitido llevar este mensaje de fe, fortaleza y esperanza, lleno de bienaventuranzas para tu pueblo. Permite, Señor, que cada día que estemos aquí, solo lo hagamos para enaltecer tu nombre y dar gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.